El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitará aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del templo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo es continuación del Evangelio que escuchábamos el domingo pasado, que es el inicio de la predicación de la vida profética de Jesús en su propia tierra. Recuerden que el domingo pasado el Evangelio comenzaba diciendo: Jesús, volviendo a Nazaret, entró en la sinagoga, toma el rótulo, abre el libro del profeta Isaías. Cada vez que un lector tenía que leer un libro en la sinagoga, debía leer 3 versículos. Jesús abre el texto y curiosamente lee solamente versículo y medio. Jesús lee hasta donde dice: he venido a concederles un año de gracia, a devolverle la vista a los ciegos, a que recuperen la vista, a anunciarles la salvación a los pobres. ¿En qué consistía este año de gracia? En Israel, cada 70 años o cada 700 años se decretaba un año en el que todo el que tenía deudas, ese año le quedaban automáticamente saldadas. El que tenía pecados, ese año se le borraban automáticamente todos los pecados. Era un año, escuchen bien, de amnistía. ¿Les parece que esa palabra suena, verdad? Era un año de gracia, un año en el que se concedía el perdón. Y Jesús, que dice al final del Evangelio: hoy se cumple esta escritura. Como la palabra de Dios es eterna, todavía estamos nosotros en el hoy. Hoy se cumple esta escritura. Jesús viene a concedernos un año de gracia, un año de perdón. Pero ahí terminó Jesús y se sentó. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Que leyera el versículo y medio que faltaba. ¿Y qué dice el versículo y medio que faltaba? Se enviará un profeta que traiga la revancha,
que aplique no me viene la palabra, la venganza sobre los culpables del pueblo de Israel. Esa parte Jesús no la dice. Y entonces el pueblo se enardece contra Jesús porque Jesús viene a pronunciar solamente las palabras de misericordia y no las palabras de venganza. Por eso inmediatamente le quitan a Jesús la autoridad diciendo: y este no es el hijo del carpintero. ¿Qué tiene que ver? Miren qué interesante. ¿Qué tiene que ver la carpintería? ¿Qué tiene que ver la madera con la profecía? Este va a venir a hablarnos a nosotros de una verdad siendo simplemente un carpintero. ¿Cuántas veces nosotros también ante una experiencia vivida, ante una situación predicada por un predicador, ante la propia palabra de Dios, nosotros creemos que Dios no sabe nada? ¿Cuántas veces en nuestra propia vida no le decimos a Dios: ¿y tú qué vas a saber de mí? Yo estoy siendo muy directo, pero nosotros decimos: Señor, y es que tú no te das cuenta de lo que me está pasando. Señor, es que tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. ¿Cuándo es que tú vas a intervenir? O muchas veces, muchos de nosotros, ante una palabra que no nos gusta, que no nos cae bien, ante un estilo que Dios nos propone, nosotros nos rebelamos y hacemos exactamente igual de como hacen aquellos en la sinagoga. Sacamos a Dios del templo, lo colocamos en un despeñadero y si fuera por nosotros lo lanzáramos. Porque Dios muchas veces no hace lo que yo quiero, no hace lo que yo espero, no actúa según mi creencia o mi forma de pensar. Miren qué equivocados estaban los del pueblo de Nazaret. Para conocer a alguien, para saber la vida de alguien, basta con saber quién es su papá. Les pregunto, basta con saber quién es el papá y la mamá para decir: yo lo conozco. Miren que nosotros lo hacemos muchísimo. Uno dice: yo ese muchacho lo conozco porque yo conozco a su papá y a su mamá. Pues no basta para conocer a Dios saber que José es su papá. ¿Cuánto hace falta para conocer verdaderamente a Dios? Les pregunto, ¿cuánto falta? La vida terrena solamente, 5 años, 15 años, 20 años. ¿Cuánto hace falta para conocer verdaderamente a Dios? La vida eterna. Por eso tu vida no bastará para conocer plenamente a ese Dios que tanto nos ama. De allí que Él ha creado la vida eterna para que en la vida eterna podamos llegar a la plenitud del conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a personas que dicen: yo no voy a la misa, yo no creo en la iglesia, porque cuando yo era niño yo escuché una catequesis y no me gustó? ¿Basta la experiencia de niño, de adolescente, para poder creer que ya uno se las sabe todas? No. Hace falta la vida entera para poder conocer a Dios. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo estoy yo viviendo mi vida delante del plan de Dios? Cuando Dios viene a hacerme una propuesta que no es la que yo espero, que no es la que entra dentro de mis planes, ¿cuál es mi actitud? Miren que lo ha dicho Jesús en el Evangelio de hoy. En Israel, cuando hubo 3 años y 6 meses de sequía,
Dios, por la falta de fe, no le mandó a ninguna viuda para que la ayudara el profeta Eliseo, sino que se la mandó a una viuda de otro pueblo que tenía más fe que la viuda de este pueblo. ¿Cuántos leprosos no había en Israel? Muchísimos. Pero Dios le mandó el profeta Eliseo a un sirio, Naamán, de otro pueblo. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿cuándo el Señor enviará a este pueblo lo que tanto anhelamos? ¿Cuándo? Cuando todos lo tengamos a Él como único Señor, como único Dios. Miren, les pongo un ejemplo. Muchos de nosotros tenemos a Venezuela en el corazón, y eso es válido, pero no tenemos en el corazón a quien hay que tener para poder alcanzar lo que todos queremos. ¿A quién es a que hay que tener en el corazón? A Dios. A Dios. Escúcheme bien, no a Venezuela en el centro, no a tu problema en el centro, no a tu angustia en el centro, sino al que puede darle a la angustia, al problema, a la situación, la verdadera solución de cambio. Hoy le tenemos que decir a Dios: Señor, nosotros queremos abrazar tu palabra, aunque venga dicha de una manera que no la esperamos. Porque en esta vida tú eres Dios y yo soy la criatura. Tú eres el poderoso y yo el débil. Tú eres el que sabe y yo el ignorante. La vida del profeta siempre tendrá un rango de rechazo, porque quien dice la verdad no es bien acogido. Miren ustedes los que son papás, cuántas veces los hijos no los rechazan. Muchas veces, hasta que comprenden y después te dicen: mamá tenía razón, papá tenía razón. Tú, maestro, profesor, cuántas veces los alumnos no te rechazan y les caes mal y te odian, pero el día del acto de grado, ¿a quién van a abrazar? A ti. Y te dicen: profesor, usted tenía razón. Hoy le tenemos que decir a Dios: Señor, que yo no tema decir la verdad, aunque caiga mal. Ayúdame a ser un verdadero profeta. Y del otro lado, ayúdame a ser un verdadero oyente de tu palabra. Que aun cuando no digas lo que yo espero, yo crea más en ti, que eres sabio y que eres grande, y no en mí, que soy ignorante e incapaz de tantas cosas que todavía no puedo ver. En cambio, tú lo ves todo. Vamos a pedirle al Señor esta gracia para nosotros en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.